Qué bueno verlos, qué bueno poder compartir. Y estoy ansioso de poder compartir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando el Padre quiere comenzar a direccionarnos, yo creo que el Señor nos prepara para algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que Dios te viene preparando para algo extraordinario que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, nos va llevando a que podamos estar preparados para lo que Él quiere hacer. Usted no se ha dado cuenta, pero usted tiene horas invertidas de preparación. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se dio cuenta, pero algunos tienen años donde han recibido palabra del Señor. ¿Cuántos saben eso? Pero creo que todo eso que fue soltado en este tiempo, en estos meses, no sé cuánto tiempo usted tiene en la casa del Señor, pero eso Dios está a punto de poder activarlo de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando meditaba en la palabra, podía entender de que Lucas, en el libro de los Hechos, él tuvo la responsabilidad de poder preparar, de poder establecer algo, no, que Dios iba a traer por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas fue específico cada vez que hablaba. Él fue quien escribió su mismo libro, comenzó a relatar las experiencias que Jesús tuvo con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse desde el principio de que él comenzó a escribir, cómo vino sobre María, cómo el Espíritu Santo comenzó a activarse de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando el Espíritu Santo se comenzó a mover, gestó a Jesús en el vientre de María. Jesús comienza a crecer, comienza a prepararse para la función. Todos conocemos que cuando Él comienza su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el Padre comenzó a hablar y el Espíritu Santo inmediatamente lo llevó al desierto para tener un conflicto con Satanás, pero ya sabía de que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, prepárese porque va a ser guiado por conflictos, prepárese porque Dios lo va a entrenar para lo que Dios está por soltar. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que hace el Espíritu Santo en la vida de Jesús en ese tiempo, lo conectó con la palabra, porque dice que después que Él vino lleno del Espíritu Santo, vino con el poder, pero de ahí fue al tabernáculo, fue al lugar donde se predicaba la palabra, y cuando fue a la Biblia encontró lo que estaba escrito sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga conmigo, el Espíritu Santo me va a llevar al libro. ¿Cuántos dicen amén eso? Diga conmigo, el Espíritu Santo me va a llevar al libro. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay libro, hay palabra dentro suyo, que el Espíritu Santo va a comenzar a activar algo sobrenatural. Y yo creo que usted no se ha dado cuenta, pero esta casa va a entrar en un tiempo diferente, extraordinario de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, usted no me está creyendo. Dios va a provocar que esta casa comience a entrar en un tiempo extraordinario de parte del Señor. Imagínense que Jesús, cuando comienza su ministerio, Él comienza a escoger a diferentes hombres, y a la vez de que Él iba enseñando, lo iba formando, Él comenzó a invertir 3 años y medio en ellos con la palabra, preparándolos. Pero había un tema, que el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. Estos sí seguían a Jesús, eran enseñados, eran capacitados, pero Jesús sabía que iba a llegar la hora, que iba a llegar el momento donde el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo de Jesús no fue fácil, dígame, no fue fácil. ¿Por qué? Porque Él comenzó a predicar y Él veía la multiplicación. Él veía las señales, Él veía los milagros. Podemos ver todos los milagros que Jesús hizo. Aún la Biblia enseña de que no alcanzaría de poder escribir todo lo que el Señor hizo. Pero creo que en este tiempo Dios dejó preparado para que usted y yo sigamos escribiendo lo que el Padre está por hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después de que Él sabía que iba a llegar su momento de ser crucificado, Él había invertido mucho tiempo en gente. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que hay tiempo invertido en tu vida. No, diga conmigo, hay horas invertidas en tu vida. Hay oración invertida en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ese trabajo, esa inversión es el tiempo que comienza a dar el fruto de lo que Dios va a hacer sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés a tu lado, da fruto de la inversión que hicieron sobre tu vida. Ahora, para Jesús no fue fácil, porque Él vio las multitudes, Él vio la gente que lo seguía, pero cuando Él termina siendo crucificado, dice que el tercer día Él resucitó. ¿Cuántos saben eso? Pero Él sabía que tenía que cuidar el trabajo, el fruto que Él había preparado. Recuerde de que Él había estado con multitudes, pero no todos se quedaron, díganme, no todos se quedaron. Se quedaron unos pocos nada más. La Biblia dice que ¿cuántos fueron que se quedaron? Pero ¿cuántos dicen Hechos? 120, digamos 120.
Pero si había multitudes, por eso cuando se oye acá el Señor me decía, los que se quedaron son los que van a recibir la promesa. Los que se quedaron son los que van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Los que se quedaron, los que no se fueron, son los que van a permanecer y van a entrar en un tiempo extraordinario de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Codial que tiene a tu lado, decirle, menos mal que no te fuiste. Si no te ibas a perder lo que iba a soltar sobre tu vida en este tiempo. Entonces dice que el Señor ya había sido crucificado, pero Él resucita, digamos, Él resucita. Pero Él sabía que Él había soltado una palabra y Él dijo, yo me voy a ir, conviene que yo me vaya porque tiene que venir el Consolador, tiene que venir el Espíritu Santo, porque estando yo al lado de ustedes voy a estar limitado, pero el que va a venir tiene la capacidad de poder llenarte, tiene la capacidad de poder activarte. Por eso es necesario que yo me tenga que ir, le conviene. Por eso le convenía a Jesús que Él se podía ir, porque cuando Él se iba, el Espíritu Santo iba a ser enviado. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, Lucas comienza a escribir y comienza a enseñar todo lo que Jesús hizo, todo el trabajo que el Señor comenzó a hacer aquí en la tierra. Él predicaba, Él enseñaba, Él hablaba de la multiplicación, hablaba de los milagros, de las señales. Pero cuando Él resucita, lo único que se quedaron fueron 120. ¿Cuánto eran? Por eso diga conmigo, va a venir algo extraordinario en esta casa. No, diga conmigo, ¿está siendo preparado? Jesús te viene preparando para lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que le costó un montón a Jesús que te pudieras permanecer. Le costó un montón de que Él pudiera lograr, de que pueda estar firme y esperando lo que Él iba a hacer. Entonces cuando estaba ahí leyendo, estudiando la palabra, llego a este lugar y el Señor me habla. Y el Señor me dice, dile al apóstol que todo el trabajo, toda la inversión que hicieron, que lo que permanecieron son los que van a comenzar a ver el fruto, la multiplicación, lo que el Padre está por hacer por medio de su Espíritu Santo. Porque usted va a la palabra y comienza a leer, y vamos a leer en el versículo 1, ¿lo tiene? Y dice así, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Qué hacía Jesús? Hacía un montón de cosas y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Con qué? Indubitable, dice, apareciéndose durante ¿cuánto? Dios mío, después de la muerte, Jesús no lo dejó. Estuvo 40 días con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Durante 40 días Jesús hablándole, Jesús repitiéndole lo mismo, Jesús nuevamente enseñándole la palabra. Pero dice que Jesús se apareció y dice 40 días y hablándole acerca de ¿qué? Dios mío, del reino de Dios. Y estando juntos, ¿cómo estaban? Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo que oíste de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros, Dios mío, mas vosotros seré bautizado con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando leí, que me impactó que Jesús durante 40 días después de haber resucitado, Él estaba con su grupo, con sus 120, a pesar de que Él estaba con muchos. Dice que Él se manifestó de mucha manera y no había manera de poder dudar de lo que Jesús había hecho. Había señales, dígame, había pruebas. Había señales de que Jesús había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo ese trabajo que Jesús tenía, Él tenía que cuidar, porque Él sabía que tenía que llegar la hora, tenía que llegar el momento donde el Espíritu Santo tenía que ser derramado. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo que estamos haciendo en este lugar a favor de su vida es hasta poder ver el cumplimiento de la palabra de parte del Señor, que pueda venir el Espíritu Santo sobre su vida y comience a entrar en un nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque había gente que estaba con Jesús, escuchaba sus enseñanzas, pero muchos se fueron. Eso no recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, los que se fueron, se perdieron al Espíritu Santo. Bueno, pero Jesús estaba ahí. Le dijo, no se vaya ninguno. Esperen, porque hay una palabra que ya el Padre habló en los cielos. Ya hay una palabra que Él soltó, porque el Padre tenía un diseño. Dígame, ¿tiene un diseño? El Padre tenía un diseño para este tiempo como lo tiene ahora. Ese diseño era la iglesia, era la iglesia. Por eso habla el libro de los Hechos que comienza la iglesia, habla del nacimiento. El Señor tenía un diseño, pero para que se llevara a cabo ese diseño tenía que venir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que iba a guiar a aquellos 120 a poder establecer lo que la tierra estaba demandando. ¿Cuántos dicen amén? Porque había una demanda grande en la tierra. Había una gran demanda, por eso el Señor envía a su Hijo para traer salvación, para traer perdón, para traer restauración, para traer salvación, para poder liberar a la gente. Diga conmigo, hoy hay una gran demanda aquí en la tierra y por eso Dios está iniciando en esta iglesia un tiempo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios te viene preparando, porque Dios te está a punto de impulsar a un tiempo extraordinario de parte del Señor. Ahora dice que Jesús lo dijo, esperen acá. Tuvo 40 días, ¿por qué? Porque él sabía que ya el Espíritu Santo había determinado un día. Dime, había determinado un día. Había determinado un día que era después de las Pascuas. Él ya había determinado un día y era el día del Pentecostés. Ese día se celebraba. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga conmigo, tenemos que preparar fiesta porque el Espíritu Santo está a punto de descender. ¿Cuántos dicen amén? Al Espíritu Santo le gustan las fiestas, al Espíritu Santo le gustan las ofrendas, al Espíritu Santo le gustan las primicias. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que después de las Pascuas venía el Pentecostés, era 50 días después. Y Jesús estuvo 40, quiere decir que 10 días los discípulos tuvieron que esperar la promesa hasta que llegara ese día. Dime ese día. ¿Por qué? Porque no era cualquier tiempo, era un tiempo de celebración, era un tiempo donde el pueblo del Señor venía a la casa. Dime, venía a la casa a ofrecer. ¿Cuántos dicen amén? Venía a la casa a traer lo que Dios se merecía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios está levantando una iglesia que tenga honra, que sepa traerle a Dios lo que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? Dios está preparando una iglesia, no en cualquier tiempo el Espíritu decidió descender, sino en un tiempo de honra a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga conmigo, el Espíritu Santo está viendo tu honra en este tiempo. No, el Espíritu Santo está viendo qué estás trayendo, si está viendo las primicias. Está esperando que tú le puedas traer lo mejor, dígame lo mejor. Porque lo mejor que le traemos al Señor, eso comienza a hablar en los cielos y provoca que uno pueda tener respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que le pasó a Abel cuando Abel le trajo lo mejor al Padre. Dice la palabra que Abel, después de estar muerto, su ofrenda sigue hablando porque había dado lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es el tiempo donde uno tiene que comenzar a traerle lo mejor al Padre y te puede sorprender. Y el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida y puede comenzar a cambiarlo todo. Y el Señor dijo, esperen acá hasta llegar la promesa. Hasta que llegue el cumplimiento de lo que el Padre quiere traer sobre su vida. Por eso también el Señor me decía que diga que Dios trae cumplimiento en esta casa. Puede haber que uno haya estado en tiempo de multiplicación, también en tiempo de proceso, de crisis. Y lo que hoy quedaron son lo que van a comenzar a ver las promesas que el Padre soltó en los cielos para que se manifieste aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo, esperen acá hasta que el Padre traiga el cumplimiento de lo que Él prometió. Por eso todo lo que el Padre habla, Él lo cumple y Él está interesado en poder derramar su Espíritu Santo sobre todo, digamos, sobre todos. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. El Espíritu Santo no es para que solamente hablemos en lengua. El Espíritu Santo no es para que solamente profeticemos. El Espíritu Santo viene para que nos podamos multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo viene para que usted pueda cambiar la mentalidad y comience a hablar diferente. Y usted pueda creer que es un ganador y que es un multiplicador. Por eso digo, amigo, el Espíritu Santo trae cambios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar lo que usted no puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y ya lo va a ver, porque dice que después de que Jesús le habló, le dijo, esperen la promesa. Ciertamente Juan lo bautizó con agua, pero el Espíritu Santo viene para bautizarlo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice más adelante, porque ustedes van a ser testigos. Porque la comisión del Espíritu Santo es para que usted y yo seamos testigos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que ser testigos de lo que el Padre quiere hacer aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que era un tiempo de cosecha. ¿De qué era? Digamos, no solamente cosecha material, sino que también cosecha de almas. Por eso, digamos, estamos en un tiempo de cosecha. Estamos en un tiempo que necesitamos al Espíritu Santo para poder ver la multiplicación. Necesitamos que Él pueda venir sobre nuestra vida para que podamos establecer lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Ahora, como Él tenía un diseño, Él tenía el diseño de la iglesia. Por eso la iglesia no son las paredes. La iglesia no es este lugar. La iglesia es usted.
Y Dios quiere manifestar el Espíritu Santo sobre su iglesia para que comience a cambiarlo todo. ¿Cuánto dicen amén? Una persona llena del Espíritu Santo genera de que la gente pueda venir, genera que la gente quiera oírlo, genera que la gente pueda llegar y comienza a venir la cosecha. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que si tenés el Espíritu Santo, vas a traer almas. Si tenés al Espíritu Santo, tu mensaje va a traer cambios sobre la familia, sobre la gente. ¿Por qué? Porque hay una demanda aquí en la tierra que están necesitando de salvación, de restauración, de liberación, de que alguien le pueda profetizar de parte del Señor, que los jóvenes puedan tener los sueños y hablar los misterios que Dios está queriendo que se hable aquí en la tierra. Por eso el trabajo de Jesús no fue fácil. El trabajo de esta casa no es fácil. ¿Por qué? Porque algunos se levantan a criticar, algunos comienzan a hablar lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no entienden el proceso. Por eso solamente los que han permanecido, podemos ser 10, 20, pero los que han permanecido tienen la capacidad de multiplicarse de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Oh, creo que ahí de a poquito van creciendo. Y dice que llegó el día, llegó el día donde el Espíritu Santo determinó descender. Llegó el día donde Él marcó ese lugar, Él marcó ese día, Él marcó el momento. Por eso Jesús trabajó, Jesús trabajó. El trabajo que Jesús trajo sobre su discípulo era la oración, la oración. Por eso usted tiene que seguir orando. ¿Cuánto dicen amén? El trabajo de Jesús también fue de que los discípulos, los hermanos estén unidos. Si no hay unidad, si usted no acepta la enseñanza de estar en oración, de estar en unido, va a ser medio difícil de poder ver la multiplicación. Por eso usted tiene que valorar el trabajo que se está haciendo en esta casa. Si usted no sabe valorar el trabajo en esta casa, usted se va a ir criticando. Pero cuando uno sabe valorar el trabajo, es decir, no, hubo alguien que trabajó, no sé, trabajó 5 meses, 5 años sobre mi vida. Y hoy es el momento donde el Señor está queriendo que dé el fruto. Por eso Jesús trabajó y Él sabía que se tenía que ir para que el Espíritu Santo termine de hacer la obra en sus discípulos. Entonces Pedro caminó con Jesús durante 3 años y medio. En ese trabajo a Jesús le costó cambiar algunas cosas de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía limitaciones en la carne. Entonces Pedro hasta el último momento andaba con la espada. Pedro hasta el último momento andaba renegado. Pedro hasta el último momento le costaba poder creer. Pedro, a pesar de que estuvo 3 años y medio, estuvo viéndolo al Señor resucitado durante 40 días, todavía le costaba cambiar algunas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba ahí continuamente a punto de reaccionar. Es más, quiso abandonarlo todo, pero aún el Señor se apareció. ¿Cuántos dicen amén? Por eso valore el trabajo de los pastores, valore cada vez que lo llaman, valore cada vez que lo van a buscar, porque ellos vieron más allá de lo que ustedes no pudieron ver. Pero Pedro soportó, soportó. Lo había negado, pero ahí estuvo. Pero todavía había cosas que Pedro le costaba cambiar. Entonces había negado, había tenido falencias. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, en un segundo, te puede cambiar. El Espíritu Santo en un momento te puede transformar. El Espíritu Santo en un momento se pueden derribar los temores, se pueden derribar los vicios, se pueden derribar las falencias. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, comenzó a cambiar de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárate, porque lo que Dios está haciendo en esta casa va a traer cambios extraordinarios. El que antes no traía fruto va a decir, mire pastor, ya gané una casa, no solamente una casa, entré en una casa y en esa casa ya gané 10. ¿Cuántos dicen amén? No, pero no solamente en esa casa, ahora me están conectando con nuestra casa, porque son guiados por el Espíritu. Por eso Dios está preparando a su iglesia. ¿A quién? Para lo que Dios quiere hacer. Entonces el Espíritu Santo en el capítulo 2, ya todos conocemos la historia, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, ¿qué dice? Cenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Diga conmigo: el Señor me quiere usar. Pero Dios no usa gente vacía, Dios usa gente llena.
Por eso Dios quería usar a su iglesia, pero todavía estaban vacíos. Tenían la palabra ahí, tenían ya habitando dentro de eso la palabra, pero le faltaba algo, el ingrediente principal para que lo llene todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces cuando uno predica no le funciona. ¿Por qué? Porque le está faltando cenura. Dios te quiere usar, pero cuando uno tiene un vacío, no hay una conexión con el Espíritu Santo, no puede haber cambio, no puede haber resultado. Por eso hoy Dios nos está queriendo lleno. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hoy me voy lleno. No, digamos, hoy me voy lleno de su presencia. Y voy a comenzar a hablar en otro lenguaje. Porque cuando el Espíritu Santo lo primero que hace te llena, digo, me llena. Lo segundo que hace el Espíritu Santo toca a uno de nuestros miembros más importantes, que es nuestra lengua. Dice que ellos comenzaron a hablar, dime hablar. En otras lenguas, según el Espíritu lo direccionaba para que pudieran hablar. Es que hay palabras que usted y yo no las tenemos presentes, no están en nuestra mente. Hay palabras que el Espíritu Santo está queriendo que podamos pronunciar, pero como estamos limitados, no dejamos que el Espíritu Santo pueda fluir. Por eso necesitamos que Él pueda venir para que nosotros comencemos a hablar diferente, tengamos un lenguaje distinto, que ese lenguaje comience a hablar los misterios del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona llena del Espíritu Santo comienza a hablar en lengua, y capaz que el que está al lado necesita una sanidad, un milagro, pero como uno no sabe, pero el Espíritu sí sabe, en las lenguas está hablando sanidad, está hablando multiplicación, está hablando una adoración diferente. Porque yo creo que todos los que venimos a adorar al Señor, pero nuestra adoración muchas veces es limitada. Creemos a veces que le damos lo mejor al Señor, pero no le damos lo mejor. Necesitamos que el Espíritu Santo venga para que comencemos a hablar en nuestras lenguas, en nuestro misterio, y comencemos a decir palabras que el Padre está queriendo oír de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces venimos y decimos, Señor, estoy cansado. Señor, no doy más. Señor, no quiero seguir avanzando. Señor, mira, estoy haciendo de todo y nadie lo ve. Eso es una evidencia que el Espíritu Santo no está. Cuando el Espíritu Santo está, uno comienza a hablar cosas que no estaban en su mente, que no estaban en su corazón, sino que estaban en la mente de Dios. Y Señor, te doy gracias. No sé, yo creo que hay palabras que usted y yo no descubrimos, que necesitamos descubrir por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, y fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar un lenguaje distinto. Ese lenguaje estaba provocando algo. Dime, estaba provocando algo. Esa reunión que estaban todos juntos ahí, unánime, una reunión de fiesta. El Espíritu Santo estaba provocando algo sobre la iglesia, porque Dios lo estaba preparando. Dígame, Dios lo estaba preparando por lo que el Señor iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos ser preparados por la palabra, pero si no somos preparados por el Espíritu Santo, la multiplicación va a venir, pero se va a volver a ir. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar vacía. Pero cuando Dios nos prepara para que estemos llenos, la gente va a comenzar a venir. Diga conmigo, porque el Espíritu Santo atrae. No, diga amigo, el Espíritu Santo atrae. Diga conmigo, el Espíritu Santo atrae en la multiplicación. No, diga amigo, el Espíritu Santo atrae a los chumas también. ¿Cuántos dicen amén? No, diga amigo, el Espíritu Santo atrae a los testigos de Jehová. El Espíritu Santo atrae a los incrédulos también. Por lo que hace en la iglesia. Porque lo que el Señor estaba haciendo en ese lugar estaba provocando que otros comenzaran a oír. Había judíos, había de todo. Y cuando fueron a ver, porque hubo un sacudón, todos comenzaron a ver que la gente que estaba ahí estaba hablando en otro idioma. Y llegaron los que hablaban mal también. Por eso diga conmigo, el Espíritu Santo va a traer multiplicación. Pero va a venir de todo. ¿O no? ¿Cuánto lo quieren? Entonces se presentaron ahí, se vinieron judíos, todo. Y comenzaron a criticar. Comenzaron a decir que lo que estaban haciendo no era del Espíritu Santo, sino que estaban llenos de vino. Ellos mismos ya estaban interpretando que ya estaban entrando en un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Ese nuevo pacto estaba trayendo cambios. Ese nuevo pacto que estaba viniendo sobre la iglesia traía para traer gracia y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el primer Pentecostés, en el libro de Éxodo capítulo 32, cuando Moisés baja con las tablas, el pueblo se había descarrilado, había adorado a otros dioses. Entonces ese día cayó juicio, cayó juicio. Y murieron 3,000. Pero ahora vino el Espíritu Santo que trae la gracia y el Espíritu Santo trae salvación. ¿Y cuántos se convirtieron en el primer mensaje? 3,000. Por eso dice que comenzaron a venir, comenzaron a llegar. Y estaban todos hablando en lenguas, estaban todos llenos del Espíritu Santo. Todos comenzaron a quedar impactados. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que Dios estaba haciendo era traer cumplimiento de su palabra. Por eso diga conmigo, prepárate, porque Dios te va a meter en cumplimiento de su palabra. No, diga conmigo, prepárate porque el Señor va a traer cumplimiento de su palabra. Y dice verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice, y hecho este estruendo, se juntaron, ¿quién? ¿Quién se juntó? Prepárese para las multitudes. Decirle que tiene a todos, si tenés el Espíritu Santo, las multitudes te van a seguir. Si tenés el Espíritu Santo, las multitudes van a comenzar a llegar. Por eso comenzá a hacer espacio, decirle que tiene a tu lado, o bajar de peso o nos tenemos que mudar porque no vamos a entrar. Ahí estamos fritos, nos vamos a otro lugar mejor. O bajamos de peso o no entramos, no vamos a entrar todos. Pero dice que comenzaron a venir, digamos, ¿qué vinieron? La multitud, digamos, Dios mío, vienen las multitudes. No, Dios mío, vienen las multitudes. Vienen a comenzar a ver lo que va a hacer el Espíritu Santo acá en la iglesia de Nadiot. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios mío, van a comenzar a venir, van a comenzar a ver. Van a comenzar a cegar. Lo va a ver a usted lleno del Espíritu Santo. Lo va a ver a usted hablando en otras lenguas. Ya no va a estar hablando queja. Ya no va a estar diciendo no puedo. Ahora, cuando vea usted un nuevo ahí, ¿cómo usted tiene que estar? Está aprendiendo rápido. Entonces no puede estar con cara ahí de como que no le pagaron hoy. ¿O no? Como que su esposa no le cocinó. ¿Por qué? Porque va a venir gente nueva. Pero si usted lo ve hablando en otro idioma que no es el Espíritu Santo, la gente llegó ahí y comenzó a ver que todos estaban hablando en otras lenguas que eran diferentes a las que ellos conocían, o algunas eran parecidas. Pero ellos estaban entendiendo el mensaje que el Espíritu Santo estaba queriendo hablar. Esta gente estaba ahí viendo lo que el Señor estaba haciendo, pero dice que la multitud comenzó a llegar y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá, ¿no son galileos todo esto que hablan? Entonces comenzó a llegar y comenzó a ver. Pero de repente estaba Pedro, dime, estaba Pedro ahí. Pedro era alguien que había caminado con Jesús. Pedro es alguien que había experimentado milagros extraordinarios, viendo lo que Jesús hacía. Uno de esos encuentros que él estuvo con Jesús, el segundo encuentro, Jesús le suelta una palabra, le dice, Pedro, si tirás la red a tu lado derecha, vas a comenzar a ver gran cantidad de peces. Dice que Pedro en obediencia la tira y ¿qué hizo? Vio la multiplicación, digamos, vio la multiplicación. Este Pedro tenía testimonio de la capacidad que Jesús tenía. Este Pedro tenía la experiencia de que Jesús por una palabra se había venido la multiplicación. Ahora lo que Pedro no sabía, que ahora llegaba el tiempo de su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando él comienza a oír lo que ellos estaban criticando, él comienza a hablar y le comienza a decir, miren, estos no están todos borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, esto lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el profeta Joel profetizó que iba a venir un tiempo donde el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Y qué iba a pasar? Iba a comenzar a haber profecía, iba a comenzar a haber visiones, iban a comenzar a haber sueños. ¿Cuántos dicen amén? Pedro le estaba diciendo, es un tiempo de multiplicación. Él estaba entendiendo de que él se tenía que levantar con una actitud diferente, con un mensaje distinto. Ahora a Pedro ya se le había ido el temor. ¿Cuántos dicen amén? Porque anteriormente cuando vinieron y lo criticaron, él había negado a Jesús. Él lo había dicho, no, yo no estoy con él. Pero el Espíritu Santo permitió de que Pedro pudiera vencer lo que él no podía vencer. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que comenzar a vencer lo que no puede vencer. Y yo creo que acá unas horas vas a estar predicando en diferentes lugares y vas a ver el fruto de la palabra que Dios depositó sobre tu vida. Pero era Pedro el cobarde, el que había negado a Jesús. Pero ahora había algo diferente. Estaba el Espíritu Santo sobre él. Ya no tenía miedo. Ahora Dios mío tenía poder. No, Dios mío, ahora tenía autoridad. Ahora tenía respaldo. No solamente tenía la palabra, ahora tenía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo provocó cambios en la vida de Pedro. En ese mismo momento,
Porque él comenzó a ver la multitud de que comenzó a llegar. Y él comenzó a hablar de Jesús como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hace cuánto no habla de Jesús, de todo lo que hizo sobre tu vida? Él comenzó a declarar y a hablar todo lo que Jesús había hecho. Aún le comenzó a decir, ustedes mataron a Jesús, pero no importa. Él resucitó, Él está con nosotros. Ahora Él nos mandó el Espíritu Santo. Y él comenzó a entender lo que Dios quería hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y el mensaje que él tenía preparado era de salvación. Y él comenzó a predicar y comenzó a hablar. Y en el capítulo 2, verso 38, dice así, que Pedro hablaba y predicaba, predicaba. Y dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Señor Dios llamare. Dice, y con todas estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, se añadieron. Aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces él comenzó a predicar y predicó del perdón, del perdón. Comenzó a hablar de la salvación. Comenzó a hablar un mensaje diferente. Ahora, el Espíritu Santo provocó cambios en la vida de Pedro. Lo primero que cambió en la vida de Pedro, su mentalidad, su mentalidad. Porque ahora él sabía que tenía una mentalidad ganadora. ¿Cuántos dicen amén? Anteriormente no pudo ganar ese grupito que estaba con él calentándose. ¿Por qué? Porque su mensaje era incorrecto. Él quiso hacer un montón de cosas, pero no vio resultados. Pero ahora estaba el Espíritu Santo. Cuando Pedro vio la multitud, dijo, ahora ya está, ya tengo la clave, ya tengo el poder, tengo la capacidad. Ahora tengo la capacidad de multiplicarme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo sé que Dios me dio la autoridad para poder arrebatarle las almas que Dios tiene para sacarle al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Él vio a la multitud, dijo, es el día de poder arrebatar las almas al diablo. Ese día se convirtieron, fueron transformados con un mensaje. ¿Por qué? Porque ahora Pedro se sentía un ganador. Ahora él tenía el testimonio de Jesús de que vio la multiplicación de los peces, pero ahora él tenía el testimonio que con un mensaje de salvación trajo multiplicación de una manera sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Por eso, Dios mío, mi mensaje tiene que cambiar. Tu mensaje tiene que ser de multiplicación. Tu mensaje tiene que ser de salvación. Tu mensaje tiene que ver para poder arrebatarle las almas al diablo. Cada vez que tenga la posibilidad de entrar a una casa, cada vez que tenga la posibilidad de hablar con alguien por WhatsApp, por teléfono, que no conoce a Jesús, y yo Señor, lo voy a arrebatar para ti, Señor, yo lo voy a ganar, Señor, dame una palabra. Yo sé que ya la palabra está depositada, pero que el Espíritu Santo me dé la capacidad de entregar la palabra correcta para que estos sean transformados. Dice que él comenzó a hablar, le comenzó a enseñar. Y lo que recibieron el mensaje fueron 3,000, 3,000. Prepárese para la multiplicación. Por eso el Espíritu Santo lo va a convencer a usted de que es un multiplicador. ¿Hace cuánto no se multiplica? ¿Hace cuánto no va a una casa a predicar de Jesús? Llegó el día donde todo cambia. Llegó el día donde esos 120 se comenzaron a multiplicar. Llegó el día donde tenían que comenzar a ser esparcidos. Llegó el día donde tenían que cambiar de actitud y ya no ser gente recibidores, sino gente que está dando. ¿Cuántos dicen amén? Gente que dijo, el Espíritu Santo que yo tengo, ahora esa misma promesa que yo recibí también es para ustedes. Van a recibir el don no solamente ustedes, sino que todos sus hijos, toda su casa. Por eso prepárese para que las familias sean transformadas. Para que el más chico, el más grande, el más adulto, el Espíritu Santo lo transforme, lo cambie. Porque ahora era diferente, ahora era distinto. Por eso, Dios mío, el diseño de Dios en la iglesia, que tenga el Espíritu Santo para que avance y se multiplique. Decirle, se terminó el tiempo. No te aceptamos más solo. O trae a alguien, trae a alguien. Si no, vamos a decir que no tenés el Espíritu Santo. No, pero a mí nadie me visita. ¿Y usted cuándo va a visitar a alguien? No, pero a mí me profetizó que soy evangelista. ¿Y hace cuánto no le lleva un tratado a alguien? Le habla de salvación. ¿Hace cuánto no va a un hospital si tiene el don de sanidad? Porque el Espíritu Santo viene para activar lo que ya Dios depositó en nosotros.
No, estoy esperando que el apóstol me envíe. No, el apóstol ya hizo el trabajo que tiene que hacer. De formarlos. Jesús formó, los entrenó, lo preparó para que ya estén todos listos para recibir al Espíritu Santo. Había cosas que no le correspondía a Jesús, le correspondía al Espíritu Santo. La multiplicación no depende de los pastores, depende del Espíritu Santo que tiene usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dígame, me voy a multiplicar. Prepárate porque me voy a multiplicar. Hasta hoy te sentaste al lado mío porque ya la próxima reunión voy a traer a alguien y le voy a acompañar. ¿Cuánto quieren multiplicación? ¿Estás seguro? Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere ver cambios? ¿Quiere tener una mentalidad multiplicadora? ¿Quiere ver respuesta de los cielos? ¿Quiere ver que el Padre traiga cumplimiento? ¿Quiere ver profecías? ¿Quiere ver que el Señor active sueños? ¿De qué sirve tener tantos sueños si no ganan ahí? No, el Espíritu Santo me reveló. Ay, pero no te llevó a que le predique a nadie. El demonio te... Allá fue uno que dijo, el demonio está en la iglesia. Ese era bueno, andaba con 2 mujeres. Ese sí se multiplicaba. Dejó un hijo acá, un hijo allá. Ese le creyó al Señor. Y ahí anda, como entiendes, sin proveer, pero multiplicándose. Y sin el Espíritu, mire. Por eso, digamos, tiene que haber un cambio. Hoy tiene que haber un antes y un después. Llegó el día, digo, llegó el día. Llegó el día. No te aceptamos más solo, llegó el día. ¿Querés ver frutos? Multiplicate. A ver, vos que tenés visiones, profecía, a ver, ¿dónde está la gente nueva? A ver. Bueno, vaya. 3 años y medio Jesús con los discípulos. Ya está, ya, dijo el Señor. Ya está, resucité, ¿qué más querés que haga? Me voy, te mando el Espíritu Santo. Ya está. ¿Cuánto tiene más de 3 años acá? Ahora levante la mano. Está. Lo que tienen menos zafaron, están en el proceso. Pero el Espíritu Santo transformó a 120 ahí. De ahí comenzó a expandirse. De ahí la iglesia comenzó a avanzar. De ahí los milagros se soltaron de una manera extraordinaria. Los ángeles se activaron de una manera sobrenatural. La iglesia oraba y los ángeles se movían. Los ángeles traían liberación, abrían las puertas de las cárceles. Comenzaba a haber multiplicación. Se comenzaron a levantar los diáconos llenos del Espíritu Santo. Se comenzaron a levantar los ancianos. Se armaron ministerios de alabanza, de danza, que comenzaron a expandirse, a poder afectar los barrios, las ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, amigo, el Espíritu Santo te va a guiar. Deja de reñar con tu esposa y anda a predicarle a alguien. Póngase de pie. Señor me decía, el trabajo apostólico, la visión apostólica está hecho. Los fundamentos están establecidos. La palabra se está por cumplir. Lo que el Señor habló se está por manifestar. Por eso las transiciones, los procesos que pasan, lo que llevan la visión, eso va a traer recompensa. ¿Cuánto dicen amén? Eso va a traer multiplicación. Jesús dijo, voy a resucitar. Yo creo que Jesús, ya estando resucitado, le dijo al Padre, espérame 40 días más. Yo sé que ya el Espíritu Santo dijo 50 días, pero déjame 40 días, que le quede menos días, déjame que le siga hablando del reino, déjame que le siga predicando de la salvación, déjame que le siga enseñando lo que yo quiero que vos hagas aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque acá usted y yo no estamos para lo que nosotros queremos hacer, es para lo que el Padre quiere establecer, que es ganar familia. Si hoy tenés tu familia bendecida, prosperada, agarra a tu esposa, decirle, gordita, gordita, esta semana vamos a visitar familia, esta semana vamos a buscar gente para poder hablarle del Señor, esta semana lo que hoy nosotros estamos sintiendo del Espíritu Santo vamos a impartir a otro. ¿Cuánto quieren? Levante su mano. Digo, mío, Señor, quiero ser lleno. Quiero que ese día sea hoy para mi vida y me comience a multiplicar. Señor, que mi mensaje sea diferente. Que ese mensaje,
comience a traer transformación sobre la familia. El Espíritu Santo trajo liberación, comenzó a romper las cadenas. Los discípulos comenzaron a entrar en una etapa de persecución, pero también de salvación de una manera extraordinaria. Ellos comenzaron a ver que su mensaje ahora era diferente, que ya lo que ellos hablaban ya estaba acompañado de poder. Por eso Pedro dijo, si el primer mensaje convertía a 3,000, entonces el segundo tengo que convertir a 5,000. Por eso ya él comenzó a ir en aumento. Dijo, Señor, yo no puedo ir menos de eso, tengo que ir más por eso, tengo que comenzar a aceptar más de lo que tú me quieres dar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso vamos, comienza a decirle, Señor, hoy estamos juntos, ya fuimos enseñados, fuimos formados, Señor, fuimos instruidos, Señor, tú nos capacitaste por medio de nuestro apóstol a entrar en oración, a estar unidos, Señor, Padre Celestial, queremos que llegue ese día como ese Pentecostés. Esa fue la primera vez, Señor, pero hoy somos tu diseño, somos la iglesia, Padre Celestial. Señor, quiero que la manifestación de tu Espíritu Santo pueda fluir, que el mensaje que yo pueda dar pueda ser diferente, que sea el mensaje. Para el apóstol no es, pastor, tengo un problema. No, pastor, gané 1,000, gané 2,000. Pastor, estoy yendo a las casas. Pastor, ya el Espíritu Santo me guió para una familia, para liberarla. Señor, ya el Espíritu Santo me mostró a dónde yo voy a entrar en esta semana para que esas familias sean liberadas. Por eso el Padre vio que había una gran demanda en la tierra. Sí, Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Roba para acá, turumandaraba prazo, romandaraba prazo. Usted no se ha dado cuenta, pero muchas veces, cada vez que habló en lenguas, esa lengua decía almas, almas, almas. Roba para acá, turumandarebe preso. Usted creía que esa lengua era para fortalecerlo. Usted no. Esa lengua era para que le hable a alguien de la salvación. Una vez alguien me criticó porque liberé a alguien hablando en lengua. Yo no sabía, pero estaba discerniendo que ese joven tenía que ser libre. Roba para acá, turumanderebe preso, romandaraba prazo. Yo no entendía bien lo que estaba hablando, pero yo sabía que el hablar en lengua, ese joven estaba alargando todas las ataduras que estaba teniendo. Por eso usted, al hablar en lengua, usted capaz que no sabe, pero tiene alguien que está atado de vicios, que está atado de depresión, que está atado con pensamiento de muerte. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas y eso comienzan a ser liberados, comienza a quebrarse las cadenas. Toda enfermedad comienza a anularse. Aún las pastillas que hoy estás tomando comienzan a quedar anuladas. Roba para acá, turumanderebe preso, romandaraba prazo. Vamos, deje que el Espíritu Santo afecte su lengua. Deje que el Espíritu Santo afecte su mentalidad. Deje que el Espíritu Santo le dé la capacidad de que la palabra se pueda cumplir. Roba para acá, turumanderebe preso, romandaraba prazo. Vamos. Roba para acá, turumanderebe prenderesae. Rebe precoto mandaraba prazo, mandaraba prazo. Señor, oro por los matrimonios de esta casa, Padre Celestial. Señor, los que han hecho pacto contigo, Señor, llamado Rey. Señor, los que están siendo instruidos. Señor, los que están recibiendo el mensaje del reino. Padre Celestial, hoy creo, Señor, que la habilitación de tu Espíritu Santo, Señor, va a provocar que los jóvenes se puedan multiplicar. Padre Celestial, llamado Rey. Señor, por el testimonio no solamente de tu Hijo, Señor, sino por lo que ellos están viviendo en este tiempo, Padre Celestial. Roba para canduruba para senderebe preso. El Espíritu Santo va a abrir tus ojos y va a comenzar a ver esa salvación. Va a comenzar a ver cómo la gente llega para buscar una palabra, para buscar la palabra que Dios tiene preparado para esa casa. Roma prazo turumanderebe preso. Ese día, ese mismo día se convirtieron. Hoy, este día no te podía dormir sin predicarle a alguien. Este día no te podía dormir sin mandarle un mensaje a alguien de la salvación. No te podía dormir sin antes hablar a alguien del perdón. Roba para acá, prazo, romanderebe preso. Vamos, ¿cuánto quieren ser seno? No para cualquiera. Pero el Padre hoy va a derramar su Espíritu Santo. Y se derramó su presencia y se derramó el Espíritu Santo. Roba para acá, cada que hable en lenguas, el Espíritu Santo te va a recordar que hablas muy lindo en lengua, pero también te va a recordar que así como habla en lengua, le lleves el mensaje de salvación a esa jovencita que hoy está vendiendo su cuerpo. El Espíritu Santo te va a provocar que le puedas llevar ese mensaje a esa gente que hoy se encuentra perdida en ataduras de vicio, en ataduras de perversidad.
Roba para acá, tu manderebe preso. Eso es lo que el Padre está haciendo sobre tu vida. Va a activar un anhelo que caiga también sobre tus hijos, para que ellos también sean llenos, para que ellos también puedan profetizar, para que se cumpla lo que el profeta Joel soltó. Roba para acá, tu manderebe preso. Padre celestial, oramos, Señor, creemos en lo que tú harás, Señor, en tu iglesia en este tiempo, Padre celestial, por el poder de tu palabra. Roba para acá, turumanderebe preso, romandaraba prazo. Roba para acá, turumanderebe prekenderebe presto, roba para. Vamos, fluya. Rebe pre, cada vez que hable en lengua, sus ojos se van a abrir y van a ver multiplicación. Roba para acá, turumanderebe preso, romandaraba prazo. Cada vez que hable en lenguas, usted va a ver la necesidad que hay en la tierra. Roba para acá.